Bueno, ya sabemos cómo crear variables, sabemos cómo asignar valores y escribirlos por pantalla. Pero esto es muy poco interactivo, tened en cuenta que siempre tenemos que escribir nosotros el valor antes de trabajar con una variable. Así que vamos a introducir una forma de cómo leer esos valores sobre la marcha. Vamos a ir a la lección 4, lectura por teclado, y vamos a trabajar un poco este concepto. Al principio tenía dudas si enseñaros esta función, porque únicamente se utiliza con programas para la terminal, la consola, pero al final he decidido adelantarme un poco y explicarla porque puedo hacer el aprendizaje mucho más interesante y divertido para que vosotros podáis hacer más experimentos. Así que voy a introducir una instrucción llamada input. Esta instrucción permite guardar un valor en una variable que nosotros introduzcamos por el teclado. Es decir, nos deja escribir en el teclado. Por ejemplo, quiero guardar un valor y leerlo desde el teclado. Pues voy a asignar a valor el resultado de llamar la función input. Si la ejecutamos, nos sale aquí una especie de cuadrado de formulario que podemos escribir algo. He introducido una cadena de caracteres, he escrito algo, un texto, y ahora puedo mostrar este valor y me dice que aquí hay una cadena. También podría haber guardado en valor un número, input, y poner aquí un número, 100. Si vuelvo a mostrarlo, fijaros que lo que me devuelve es una cadena de caracteres. Bueno, eso es porque todo se guarda en forma de cadena de caracteres. El input lee cadenas de caracteres desde el teclado. Por cierto, si escribimos el input y dentro del input escribimos un texto, podemos mostrarlo antes de leer el valor. Introduce un valor y lo dejamos así, con un espacio. Fijaros, de esta manera podemos mostrar un mensaje y luego leer un valor. Así sabemos, así el usuario sabe lo que tiene que hacer en el momento que se le está pidiendo que introduzca algo por teclado, ¿no? Bueno, dicho esto, como os decía, no hay diferencias entre cadenas, números y tal. Entonces, todo lo que leemos son cadenas. Y si intentamos leer, pues ya que lo tenía aquí arriba, un valor y pongo un 100, intento luego operar este número, por ejemplo, valor más 100, que debería dar 200, me da error. Me dice que no se puede convertir una cadena a un int. Un int es un entero, por tanto no se puede sumar un entero a una cadena. ¿Cómo podemos arreglar esto? Para poder trabajar con la forma de dato que nosotros queramos realmente. Pues, por ejemplo, si sabemos que vamos a introducir una cadena, que es un número, estamos pidiendo un número, por ejemplo, valor introduce un número entero, un número entero, ¿vale? Pues, por ejemplo, ahora el usuario ya sabe que tiene que introducir un número entero, por ejemplo, un 500. Lo que tenemos que hacer es convertir este valor a un entero. Por ejemplo, escribiendo valor, y vamos a indicarle que este valor es de tipo entero, o sea, vamos a sobreescribirlo cambiándole el tipo de dato, de cadena a entero. Y esto lo vamos a hacer escribiendo la palabra int, de entero, y pasándole el valor. Ahora ya tengo en valor el número convertido. Por tanto, si lo muestro, ya me sale sin las comitas y ya se me da a entender que es un número. Y ahora puedo operar este valor con cualquier otro número. ¿De acuerdo? Sin embargo, si este valor estamos leyendo un entero y le introducimos, por ejemplo, un flotante, un decimal, vamos a ver qué sucede. 10, 50. Y ahora lo convertimos a entero, valor es igual a int del valor, pues me da un error. Y me da un error porque él interpreta que el valor no es un entero. No podemos transformar un valor que en realidad es decimal a entero. Para arreglar esto tenemos que
decirle que es un flotante, que es un decimal. Tenemos que cambiar la palabra y en lugar de transformarlo en un entero, le vamos a llamar float, de flotante. Ahora valor es un número flotante, un número decimal. Y ahora podemos, por ejemplo, sumar 10 más valor y ahí tengo 20,5. Por cierto, valor directamente vale 10,5, que es lo que hemos introducido. Tened en cuenta que no hace falta tampoco hacer esto todo el rato. Podríamos hacer directamente la conversión en el momento de leer el valor. Solo tendríamos que transformar a flotante, por ejemplo, el contenido del input, que sabemos que es una cadena de caracteres. Y aquí le diríamos introducir un número decimal o entero. Automáticamente, al decirle que es un decimal, un float, pues podemos introducir tanto enteros como decimales. Por ejemplo, 3,14. Mostramos el valor y ahí tengo el número. Muy bien. Dicho esto, podremos crear ejemplos mucho más interactivos y programas más interesantes a lo largo de todo el curso. Así que estoy seguro que esto os va a ser muy útil.